nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos auxilies en esta noche, que seas tú en nosotros, que seas tú en cada una de las almas que estamos presentes en esta reunión, que sean tus palabras y que ante todo dejes una semilla en cada uno de nuestros corazones, Señor, sabiendo de que te necesitamos y que el mundo necesita de ti, que tristemente porque el mundo vive sumergido en la impureza que vive, estamos como estamos y que sea un momento para que puedas dejar una semilla en cada uno de nosotros y podamos ver sus frutos si es tu voluntad, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eras en un principio, serás ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, la charla de hoy tiene como título Pureza, paz del corazón. Entonces, ¿por qué la pureza es la paz del corazón? Un corazón puro siempre está en paz. ¿Por qué? Porque todo lo que nace de él va direccionado hacia lo que Dios quiere. La persona pura es aquella que deja de mirarse a sí mismo para mirar a Dios. Un corazón puro siempre busca hacer lo que Dios quiere, y en eso se halla la felicidad, en hacer la voluntad de Dios, en ser conscientes que el hombre vive para amar, servir, adorar y glorificar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que solo los puros de corazón verán a Dios. Entonces, ¿qué es la pureza? La pureza es esa virtud que nos permite experimentar el amor, es la virtud blanca que embellece el alma. La pureza es como, por ejemplo, cuando utilizamos alguna prenda blanca o nos vestimos de blanco, tenemos unos zapatos blancos. Cuidamos de no tocar nada ni dónde vamos a sentarnos porque cualquier cosita la puede manchar, ¿cierto? Entonces, la pureza es eso que nos permite experimentar el amor. ¿Pero por qué nos permite experimentar el amor? Porque la pureza es la comunión del alma con Dios, ¿sí? Dios mismo es la pureza. Dios se goza en las almas puras. Mi amor, ¿quieres opinar algo? Sí, entonces decíamos, por ejemplo, lo importante de conocer pues como esta virtud es porque si nosotros sabemos el tesoro que contiene la pureza, así mismo la vamos a cuidar. Aquel que no sabe el tesoro que tiene en sus manos, difícilmente proteja de él. Aquel que no sabe lo que vale, eh, algo que tenga mucho valor, aquel que, pues valga la redundancia, aquel que no sabe el valor de esto, pues no le va a importar cuidarlo, simplemente es como que le da lo mismo 8 que 80. Entonces, es muy importante reconocer el valor de esta virtud para sí mismo anhelar tenerla y también pues cuidarla, porque es una virtud que debe cuidarse con mucho celo, porque el mundo lo que nos presenta hoy en día y lo que siempre pues está buscando es que las almas se inunden en la impureza, que pierdan la pureza, porque saben que un alma que se aleje de la pureza de Dios, un alma que manche su alma, fácilmente se podrá arrastrar en el pecado. Entonces, esto es un tema también mucho de enamorar y no tanto como de condenarnos a que es que si no soy un alma pura, entonces no voy a poder ver a Dios. O sea, es más un tema como de enamorarnos y saber de que la moral evangélica es la moral de las bienaventuranzas y no de los mandamientos. No es lo mismo tú saber de que estás, o sea, no es lo mismo decirle a una persona, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios, que decirle a una persona que está prohibido hacer algo impuro. Son dos cosas muy diferentes porque desde la vista del amor es mucho más fácil poder cuidarla. Desde la vista del amor es mucho más fácil poder cuidarla. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace el demonio antes de incitarnos al pecado? La primera tentación que pone en un alma es la tentación de la desconfianza. Esa es la primera tentación que ponen todas las almas, es desconfiar de Dios. Desconfiar de Dios y llevarnos al punto de hacernos creer de que Dios no nos puede dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces siempre nos hace pensar de que Dios, no, es que mira, yo ya llevo tantos años sirviéndole a Dios, o yo estoy pues como en ese camino y no encuentro pues a nadie. Entonces lo que pasa es que yo ya soy mamá y no tengo a nadie, o ya tengo un hijo, una hija,
lo que pasa es que ya tengo tanta edad y no tengo a nadie. Entonces, como que lo primero que el enemigo, en lo primero que trabaja es en eso, en hacernos desconfiar de que Dios tiene todo bajo control y de que nos quiere dar lo mejor. Lo que pasa es que Él espera el momento en el que el alma esté preparada, porque el Señor nos conoce absolutamente y sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros temores, nuestros miedos, y sabe el momento en el que el alma está preparada para esto. Entonces es necesario también prepararnos en la pureza, porque la pureza es una virtud que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Sí, por eso, digamos, que a veces se hace un poco complejo vivirla. ¿Por qué? Porque tenemos de pronto un mundo que nos grita lo contrario, ¿sí? Un mundo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a seguirnos nuestros instintos. Un mundo que de pronto nos vende prototipos de que a tal edad tenés que estar casada, que si vos sos un hombre o una sola mujer, vos sos un tonto, que si vos a tal edad seguís virgen, pues sos un inepto, sos un retrógrado, estás perdiendo el tiempo, te estás perdiendo, mejor dicho, los placeres de la vida. Eh, y muchas mentiras más que encontramos así, que nos hace verdaderamente perder ese sentido de la vida. El sentido de nuestra existencia, el por qué existimos, es para hacer la voluntad de Dios. Solamente ahí hallamos la felicidad. Entonces, ¿qué hace la impureza? La impureza no hace feliz a nadie, solamente da momentos de placer que se quedan solo en lo superficial, mientras que la pureza da la felicidad plena, da el amor verdadero, llena el alma completamente. ¿Por qué? Porque la pureza nos lleva a esa comunión con Dios y Dios es el amor verdadero. Entonces, tenemos un concepto en el mundo tergiversado de lo que es el amor. Entonces, por eso aparecen muchos peligros, muchas ideologías que nos privan a nosotros de vivir este gozo y esta felicidad y este amor verdadero, y lo hallamos muchísimo, que en el mundo nos lo hacen ver como normal. Por ejemplo, está todo lo que es la pornografía, lo que es la masturbación, lo que es el adulterio. Entonces, si el alma aparta la vista de Dios, empieza a escuchar esto que el mundo nos mete, o sea, verdaderamente no vamos a ser libres, porque digamos que todo el mundo busca como esa libertad interior y sentir esa paz del corazón, en la paz que anhela el corazón. Entonces, al nosotros acogernos a estas cosas, lo que nos volvemos es esclavos. O sea, la impureza nunca va a saciar nuestra sed, cada vez nos va a esclavizar más y nos va a esclavizar más, y por eso vemos hoy en el mundo quizás familias destruidas, hogares, juventud, mejor dicho, perdidas, con crisis existenciales. Vemos niños también que se ven afectados por la impureza, como hoy lo podemos ver, el aborto, la ideología de género, todo esto son frutos de la impureza, porque el alma perdió su comunión con Dios, se dejó arrastrar por sus pasiones, por sus quereres, por sus deseos, por lo que el mundo le pinta, y perdió completamente la conexión con la fuente, porque es que la pureza es Dios mismo, Él es Dios mismo. Por eso dicen que Jesús es el pan de vida. Por eso solamente el alma pura puede contemplar a Dios en todo, tanto como en una flor, como, qué sé yo, en cualquier cosa creada. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué hace la pureza? La pureza nos lleva a vivir el amor verdadero. ¿Por qué? Porque yo puedo contemplar en la pareja, en la persona que yo tengo al lado, yo puedo contemplar a Dios en ella para servirle, adorarle, alabarle a Dios a través de ese servicio que yo le doy a esa persona. O sea, veo a esa persona para servirle, no para servirme de ella. Mientras que la impureza cosifica a la persona, me hace verla como una cosa, como un objeto que solamente la utilizo para un placer mío, para un uso mío, y después la desecho. Entonces, digamos, por eso vemos el mundo tan convulsionado, vemos tantas familias desunidas, matrimonios que se acaban, porque se apartan de la verdadera fuente que es la pureza. Otra cosa que decía Gina, que era lo de que el Señor sabe en qué momento darle al alma lo que necesita o lo que espera o lo que anhela. Por ejemplo, el padre Horacio Jorge, él habla mucho de que la pareja la da Dios. Él dice que el alma, la persona, necesita estar sumida en la gracia para poder escuchar la voz del Espíritu que le va a indicar
lo que es para ella. Porque si no está sumida en esa gracia para escuchar la voz del Espíritu, escuchará la voz de su lujuria, que lo llevará a la impureza, lo llevará a seguir sus pasiones, a de pronto tener una pareja simple por simple compañía, por no sentirme solo, por un deseo que haya dentro de mi corazón, pero no verdaderamente por hacer la voluntad de Dios. Y el alma, como decía Esteban, debe estar tan sumergida en la gracia que pueda tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y no la voz de sus pasiones, la voz de su lujuria, que es un peligro que hoy en día el mundo pues vive todos los días. Uno ve personas que tienen una relación y que terminan mal y al momentico, casi que a los días tienen otra y terminan y al momentico tienen otra y se la pasan como en eso y uno se preguntaría, bueno, pero realmente esta persona, o sea, pues como que no se da ni siquiera el tiempo y ya es un problema que se vuelve tan grande que a veces hasta ni culpa de la persona, sino que es un problema ya que se le sale tanto de las manos que lo que está buscando constantemente es saciar sus pasiones con una y con otra, entonces no puede estar solo, no le da tiempo como a ese momento de estar solo. Y como decíamos ahorita al principio, la pureza es aquella comunicación que me deja estar más unida a Dios, es aquello que me deja descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Si yo no soy un alma que estoy tratando de vivir la pureza y de buscar la pureza, me va a quedar muy difícil discernir qué es lo que quiere Dios para mi alma, qué es lo que quiere Dios para mi vida, qué es lo que verdaderamente Dios está buscando de mí, cómo quiere que le sirva, cómo quiere que le agrade. Entonces, se va volviendo más como un problema social y esto es lo que vemos todos los días, familias destruidas por la impureza, mejor dicho, ya como decía Esteban ahorita al principio, que ya personas, hombres, mujeres que ya se ven como objetos, simplemente no se ven como almas para amarse, sino que son objetos, simplemente buscan saciar como sus deseos del momento. Y esto es un peligro. Entonces, pues acá inscribimos pues como unos pasos para alcanzar la pureza que nos sirven a todos, pues conozcamos, estemos en los caminos de Dios o no, y pues es como la idea de empezar a tratar de buscar esos medios que me ayuden a alcanzar la pureza y a cuidarla, no descuidarla por nada del mundo, y hay como unos pequeños pues pasos que escribíamos. Por ejemplo, el primero decíamos que la renuncia. ¿Por qué es importante la renuncia? Porque si yo no soy capaz de renunciar a todo aquello que me está alejando de Dios, que me está llevando a la impureza, pues difícilmente voy a ser capaz de ser un alma pura, porque si no estoy renunciando a aquello que me hace daño, simplemente ahí voy a vivir siempre. Y lo peor de esto, de vivir en la impureza, es que siempre te pide más. O sea, siempre. Una persona que hoy quizás cometa un pecado en la impureza, empiece con algo pequeño, el día de mañana ya no va a seguir con eso, sino va a querer algo más. Esos son los peligros de la impureza. Entonces, es necesario y súper importante hacer una renuncia radical con todo aquello que me aleje pues como de la gracia de Dios. Súper necesario hacer como esa renuncia. El segundo paso es el sacrificio. Si quieres. A ver, el hombre, digamos, por lo menos en mi caso, yo antes vivía con un concepto de que vivir la voluntad de Dios, que son los mandatos, pues los preceptos del Señor, era privarme de mi libertad. Entonces yo creo que eso es algo que nos ha pasado quizás a todos y le pasa a la humanidad. La humanidad piensa que el Señor es un Dios que quiere prohibir, que quiere manipular, que quiere, mejor dicho, como que vos no hagas nada y arruinarte tu vida. Entonces, el hombre, por seguir su pecado, termina negando a Dios para seguir aferrado a ese pecado. Pero resulta que es que la lujuria es la sed de comunión del alma con Dios y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Y uno puede escuchar, por ejemplo, testimonios de gente que dice, no, yo empecé a tener relaciones con mujeres, tuve relaciones con muchas mujeres, ya después de eso no me saciaba, ya después empecé con hombres, ya empecé que tríos o cosas así, ya después que empecé a hacerme cosas yo mismo, hasta el punto en que de pronto yo ya veo
a incluso hasta un niño con deseo, veo un animal con deseo. Y es lo que decía Gina ahora, o sea, esclaviza tanto la impureza que empieza a degenerarte completamente. Entonces, digamos que otro punto, para uno poder luchar contra esta impureza que de pronto nos priva de este gozo de vivir la pureza, es el sacrificio. Entonces, los sacrificios y la mortificación, algo que a mí me cueste mucho. Por ejemplo, ahí están algo muy pequeño, digamos que en la parte de los hombres, nosotros los hombres somos muy visuales. Entonces, digamos, uno de hombre, hay veces las miradas, cuidar las miradas, no tener, por ejemplo, no consentir imágenes impuras. Uno hay veces en el celular, uno está ahí y a uno le salen cosas. Pero una cosa es verse tentado y otra cosa es consentir. Entonces, puede que le aparezca a usted la tentación, pero no la consienta. Siga derecho. Lo mismo en la calle. Una hay veces, por ejemplo, yo trabajo en un gremio que a mí hay veces me toca encontrarme con unas mujeres incluso mal vestidas, que a uno por lo menos eso le incomoda, a uno como que, uff, ¿y dónde pongo la mirada? Pues entonces uno trata como de agachar, entonces la persona hay veces piensa que uno la ignora, pero es que, o sea, eh, es muy fuerte. Entonces uno de hombre tiene que cuidar también su mirada, porque es que la mirada conecta el pensamiento y el pensamiento conecta al obrar. Entonces, si uno no cuida la mirada, uno fácilmente puede dejarse llevar como por estas tentaciones, por estos impulsos que hay en la carne. También la mortificación en cuestión de cuidar la manera de comer, como mirar la manera de comer. Nosotros los hombres somos, digamos, bastante golosos, bastante glotones. Entonces, tratar como de mesurar la manera de comer, eh, tratar de por lo menos mortificarse por días en algo que nos gusta, algo que estamos acostumbrados a comernos, digamos, cada día, como ofrecerlo, privarse de ello y ofrecérselo al Señor para que nos regale esa, esa, esa gracia de la pureza. Dice una frase Eh, increíble, la primera mirada es debilidad, la segunda mirada es traición. Impresionante esa frase. Y digamos que en la parte de las mujeres ya hay como otro punto. sí, increíble esa frase porque yo pienso que uno, en el tema pues de la fidelidad, uno debe ser fiel en las cosas muy pequeñas, en lo más mínimo, en no permitirse las más pequeñas cosas es que están los grandes sacrificios, porque muchas veces creemos que porque no aparenta ser un pecado tal vez tan grande, entonces puedo permitirme ciertas cosas y tenemos el descaro de decir yo sé hasta dónde llegar. Entonces, ahí es porque nos hace falta reconocer que somos débiles, nos hace falta reconocer que realmente si no estamos sostenidos por la gracia de Dios no vamos a ser capaces. Entonces, es esa fidelidad en las cosas más pequeñitas, por lo menos en el lado de las mujeres, nosotras nos afecta mucho pues como por el pecado original, el tema pues de la vanidad, podemos ser infieles en esos temas y por ejemplo las redes sociales no nos ayudan mucho cuando por ejemplo como mujeres seguimos un prototipo de mujer que quisiéramos, por ejemplo, no sé, seguir o quisiéramos como imitar. Entonces, en eso podemos caer en ser infieles y poco a poco llegar a eso porque muchas veces se nos vuelve como un tema, bueno, ¿cuáles son las mujeres famosas? Entonces empezamos como a seguirlas, como a querer imitar esas cosas, como que poco a poco sin darnos cuenta, el ver estos prototipos de mujeres en nuestro corazón van haciendo como una pequeña, una pequeña inquietud a también algún día quererme parecer a eso sin darme cuenta. Entonces, ahí está el tema, pues, como de la fidelidad en las cosas más pequeñitas, en que yo puedo hoy normal ver una cuenta de una de estas mujeres, pues, que uno ve ahorita famosas, youtubers, mil cosas, como si nada pasara, pues, y como que no, simplemente la sigo porque me gusta lo que hace. Pero resulta de que esto poco a poco se me va convirtiendo en algo que se me puede salir de las manos. Ya voy a querer yo irme llevando como a esos límites de lo que ellas viven, entonces como la moda, entonces voy a querer ser así, entonces quiero ser muy bonita, Va entonces me creando un quiero vínculo poner esto, afectuoso. va creando un vínculo con ese prototipo de cosas que veo. Entonces ahí es donde empiezo a fallar, porque no nos damos cuenta
de que en nuestras manos también está cuidar la pureza de los hombres, en nuestras manos está cuidar la pureza, y no solamente de la persona quizás con la que estamos en el momento, sino de todos los hombres que nos ven todos los días, que nos rodean. Ustedes no saben, mujeres, cuántos hombres por nuestra causa quizás hayan pecado, por una mala manera de vestir, quizás sea me puse un short, una falda demasiado corto, pero pues me gusta, me siento bien, no sé qué, y sin darme cuenta una persona me miró y me deseó. O sea, esto es un tema que en las cosas más pequeñitas hay que ser fieles, porque estas cosas más pequeñas van llevando a lo más grande. Por ejemplo, una vez en un retiro a una persona le pasaba que un hombre pues se le acercaba y le decía que ya no era capaz de mirar con pureza a su niña de 4 años. Cuando le cambiaban el pañal no era capaz, pues él tenía ya pensamientos y reacciones en el cuerpo. Entonces uno dice, bueno, pero este tipo es un psicópata, es un loco. Y bueno, sí, quizás sea así, pero hay que preguntarse cómo empezó, quizás qué se permitió en el principio. A lo mejor quizás pudo haber sido al principio solamente ver mujeres mal vestidas y empezaba a maquinar en su mente todos esos pensamientos. No sabemos qué fue lo primero que vio que lo llevó allá. Lo que sí sabemos es que esa persona no llegó inmediato allá. O sea, empezó en algo, muy pequeñito quizás, Algo pero pequeño. empezó en algo. Entonces, es como también ser otra, o sea, ser como fiel pues en esas cosas. Eh, Sí, porque el alma vive de lo que se alimenta, de eso vive el alma. Entonces, de lo que nos alimentamos, de eso vivimos. Por eso es necesario tener los ojos en Dios, que es la fuente de la pureza, si queremos vivir verdaderamente esa pureza. Por ejemplo, a ver, en mi vida pasada, yo era una persona de mucha rumba, de licor y muchas cosas más. Pero entonces era porque mi mirada estaba puesta en esa. Digamos que a partir de los vicios, como dice Gennaro, uno empieza por algo pequeño. Entonces digamos que uno empezó con la cerveza. Y de la cerveza ya pasó que el aguardientico, y el aguardientico ya que al ron, y el ron ya que algo más pesado. Entonces ya el licor ya uno pasó a otras sustancias. Y así de tal sustancia, otra. Ya cuando uno iba a ver, decía, pues yo en qué momento me metí en todo esto que estoy metido. O sea, yo a veces me preguntaba y yo no, es algo que te va jalando y te va absorbiendo hasta que te lleva a la nada. Y era una depresión profundísima. O sea, yo podía salir y sí, supuestamente súper alegre en mi mundo, y llegaba a mi casa y yo llegaba que algo me faltaba, que tenía sed, que tenía hambre, que mejor dicho, que mi corazón no estaba saciado. Sentía siempre un vacío profundísimo. Y solamente cuando logré, por gracia de Dios, por su misericordia, poner los ojos en Él, solamente a través de su mirada pude como que Él me desvelaba el alma completamente, y ahí entendí que fui creado a su imagen y semejanza. Y la imagen de semejanza de Dios es la pureza. Y estaba llamado a eso, a vivir en esa pureza. Y a partir de allí, el corazón vive en paz, que obviamente hay veces hay problemas, hay dificultades, eso todo lo tenemos, es lo normal de la vida, pero se siente un gozo y una paz que solamente aquel que es la paz y el gozo lo puede dar. y un corazón que esté en libertad, o sea, la paz interior es aquella que le da libertad al alma, solamente la paz interior. Y esa paz interior solamente la vamos a encontrar a través de Dios. Y para tener a Dios en nuestra alma necesitamos ser almas puras. O sea, es una conexión de todo. Es decir, que si yo soy puro, así mismo voy a encontrar libertad en mi alma, porque los vicios nos esclavizan, los vicios nos hacen personas totalmente esclavas a esto, y realmente es algo que sin darnos cuenta nos controla la vida. Por lo menos una persona que hoy empiece con la masturbación, mañana va a exigirse otra cosa y va a querer más y más y más y más, y sin darse cuenta ya no va a sentir placer quizás estando con su esposa, ya no va a querer ni siquiera mirarla, o sea, ya no va a querer ni siquiera estar con ella, sino que va a querer más y más. Entonces, esto es algo muy peligroso, es algo muy peligroso, y de verdad que si nosotros descubrimos el tesoro de la pureza tan grande, nos daríamos más a la tarea de luchar por conseguirla, por tenerla, por anhelarla, porque realmente Dios se encuentra y se glorifican las almas puras. Entonces, otro paso para alcanzarla es la vida sacramental, la oración, estar siempre de la mano de Dios, pues los sacramentos, la Eucaristía,
necesitamos de la gracia de Dios para poder ser almas puras. Sin Él es imposible, o sea, completamente imposible. Esto es una batalla que solamente se libra a través de la oración. Es una batalla que solamente Dios nos puede hacer victoriosos. No son nuestras fuerzas, no somos nosotros, no es saber mucho, no es conocer mucho, no es poner todas nuestras fuerzas en el acto, no, es pura gracia de Dios. O sea, si Dios realmente no nos sostiene, ya, o sea, estamos perdidos. Si Dios no nos sostiene, en cualquier momentico, en un segundo, podemos saber mucho, pero ya haber caído, porque Dios es el que nos da la gracia. Y para esto un claro ejemplo, Dios en todos, pues, en muchos pasajes que vemos en la Biblia, pues, y muchas historias que nos muestra el Antiguo Testamento, vemos que Dios siempre da la victoria a las almas que, pues, y que son pequeñas, que se consideran débiles, que no son capaces. ¿Por qué? Porque, como decía San Pablo, mi gracia te basta. Como le decía San Pablo, mi gracia te basta. Y él decía, su fuerza se manifiesta en mi debilidad. Si reconocemos que somos débiles, Dios nos va a dar la gracia siempre de sostenernos, porque sabemos que esto es de oración y de gracia, no es de nada más. O sea, no es de fuerzas, no es de, mejor dicho, luchar contra viento y marea, no, sino es de pura gracia de Dios. Obviamente también poniendo todo de nuestra parte, porque es necesario cuidarnos, pero sabiendo de que Dios es el que consigue, el que gana las batallas. Por ejemplo, algo también que digamos que vivimos es que el concepto de pureza está mal empleado, tergiversado. Se piensa que la pureza es privarse completamente de todo lo que tenga que ver con lo sexual y no es así. Nosotros somos seres asexuados y Dios creó la sexualidad como un regalo tan grande y es tan hermoso y es tan bello que por eso Él lo cuida, para que verdaderamente lo vivamos y sea verdaderamente placentero, pero solo bajo la voluntad de Dios. Entonces, es como quitarse esa idea de que de pronto la castidad, la pureza, es como, no, me tengo que privar de todo lo que sea sexual. No, 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 no. Es vivir la sexualidad como se tiene que vivir, como Dios manda, como Dios quiere. Y Dios no lo quiere así, digamos, para satisfacerse Él, sino para el bien de nuestra alma, para Él glorificarse, sí, porque Dios se goza en un acto sexual, en un acto conyugal, llevado pues moralmente y como Dios quiere. Incluso yo una vez escuchaba que, por ejemplo, en un matrimonio, un acto conyugal llevado moralmente como debe ser, representa lo que representa una Eucaristía. Entonces imaginen el regalo tan grande que es la sexualidad. Simplemente que hay que cuidarlo, los tesoros se cuidan, los tesoros no se pueden despilfarrar, hay que cuidarlos. Entonces, sí, como quitarnos ese concepto, ¿no? De que la pureza o la castidad es privarme de todo lo sexual. Y también ver la pureza solamente en lo sexual, ¿no? La pureza, como les decía ahora rato, es la presencia viva de Dios en algo, en alguien, en el alma. Por ejemplo, uno ve un niño y uno se derrite. Uno ve un niño y uno se derrite. Yo, por ejemplo, yo veo un bebé y él me inspira tanta ternura, tanta belleza, porque hay pureza, todavía el pecado no lo ha pervertido. Entonces ahí puede ver uno como esa imagen y semejanza de Dios, la creación de Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces es algo muy bonito. Entonces es como llevarlo a eso, a poner mis ojos siempre en Dios, en olvidarme de mí, como decía Ginari. Todo esto es gracia, todo esto es gracia, entonces reconocerme. Bueno, yo tengo ciertas falencias, a mí me pasa esto y esto. Bueno, Señor, yo soy esto y esto y esto. No quiero mirarme más, quiero mirarlo a usted, ayúdeme. Esta es mi miseria, tómela en sus manos y transfórmela con su gracia y con lo que usted quiera. Entonces, ahí la vida sacramental, lo que dice Gina. Entonces, empezar a vivir por lo menos el sacramento de la reconciliación, empezar a vivir la Eucaristía, que es el mismo Cristo, es el pan de vida, es la comunión con Dios. Entonces, si queremos la pureza, vamos a la pureza es Dios. Entonces, ir a esa comunión con Dios, que es la Eucaristía, y Él mismo me irá transformando y Él mismo hará haciendo de mí su voluntad, lo que Él quiere. Y reconocer tal vez también que tal vez si de pronto hemos caído y que de pronto no estamos viviendo como conforme a la voluntad de Dios en este tema de la pureza, saber de que Dios está dispuesto siempre a levantar las almas, de que no todo está perdido, de que un alma así esté muy sumergida en la impureza, de que una así sienta que ya lo ha perdido todo, todavía lo tiene todo porque puede obtenerlo todo de Dios. Entonces, no todo está perdido.
porque puede pasar, ¿no? Que llegamos como al otro extremo de sentirnos que de pronto ya Mm, hemos tocado fondo en muchas cosas y que Dios no va a poder rescatar nuestra alma de eso y de que no vamos a poder algún día llegar a tener una relación sana, de llegar algún día a anhelar la pureza porque hemos cometido muchos errores. No, al contrario, o sea, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y Dios no puede levantar o sea, Dios no puede levantar un alma que no ha caído, o sea, cuando hemos caído, Dios está ahí para levantarnos. Entonces, la esperanza es esa. Y en otro paso está tener una recta intención de anhelarla para agradar a Dios. O sea, tenemos que tener una recta intención de alcanzar esa pureza para agradar a Dios, no solamente para que otros vean, no solamente para esconderme de mis papás para que ellos crean que es que yo soy puro, pero realmente no lo soy y hago y deshago por fuera, para que otros mm. vean y yo querer aparentar eso, ¿no? Simplemente tener una recta intención de que yo quiero agradar a Dios en eso, de que en realidad es el tesoro tan grande que quiero vivirlo también. Sí, Entonces, sí, la pureza también requiere mucha valentía, ¿no? Por lo que hablábamos ahora de que requiere pues sacrificio y renuncia. Entonces, cuando uno se decide verdaderamente a vivir en la pureza y a seguir al Señor, no va a tener muchos ataques, muchos comentarios, pero pues hay una frase que a mí siempre me ha marcado mucho que dice, los mediocres solamente se pueden burlar de los que no pueden imitar. Entonces, cuando uno empieza a ir la pureza, no va a encontrar comentarios como que, llegó el santurrón, llegó el sacerdote, llegó el virgen, el no sé qué. No importa. Los mediocres solamente se burlan de los que no pueden imitar. Requiere valentía, requiere sacrificio. Hay hombres que se creen hombres, y le hablo a ustedes hombres, que porque tener una, dos, tres o más mujeres, eso es hombría y eso no es hombría. Hombría es amar con pureza a una sola mujer. Eso es hombría verdaderamente, amar con total pureza. La, por mi vida pasada, eh, pues no es porque esté Gina aquí, ¿no? Pero no, vivir un noviazgo en Dios es muy hermoso. Yo nunca pensé llegar a vivir algo tan lindo, porque es que uno vivir un noviazgo en Dios es ver cómo Dios a través de la persona que está al lado tuyo te ama a vos, cómo, cómo vos sirviéndole a esa persona le estás sirviendo a Dios. O sea, es algo muy lindo y por lo menos esta cuarentena, por ejemplo, para nosotros pues llevamos, ¿qué? ¿4 meses? Sí, 4 meses. Nosotros llevamos como 4 meses de noviazgo. Entonces uno diría, si la base de nuestro noviazgo fuera otra cosa, en todo este tiempo que hemos estado aislados ya se hubiera terminado todo, hubiera muerto el amor. Pero antes ha sido tan hermoso porque hemos tenido el tiempo de conectarnos por estos medios para orar juntos, para rezar el rosario, para meditar cosas así que leemos. Y eso ha hecho que, mejor dicho, que el amor crezca de una manera tan impresionante, porque es que sabemos que la fuente de este amor es Dios y que es Dios mismo en medio de nosotros y es el amor de Dios el que nos sostiene a los dos y el que provee nuestro amor de lado a lado. Entonces, es algo verdaderamente fructífero y es un gozo y es una paz del corazón, porque es que obviamente no somos pues los puros, no, nos falta mucho, pero es una lucha y una cosa constante y es estar ahí a los pies del Señor, estar ahí a los pies del Señor, entonces es como una parte testimonial, ¿sí? Porque nunca pensé vivirlo, se lo acepto y ella lo sabe. Yo en mi vida pasada quizás conocí muchas mujeres, y yo por la rumba y por todo conocí muchas mujeres, para mí nunca, es más, yo hay veces conocí a mujeres que incluso yo tenía amigos que me decían, ¿por qué no son novio de ellos? Pues que es que no lo siento. O sea, ¿para qué le voy a decir que voy a ser novio de ellas si yo no siento como ese deseo, ese anhelo de amarla o de quererla? No lo siento. Entonces, sencillamente era porque no estaba viviendo la pureza, porque sencillamente el puro, que es Cristo, no estaba tomando control de mi vida, no estaba yo entregándole mi vida al puro, que es Dios mismo, para que Él obrara en mí. O sea, estaba completamente alejado de la fuente de la pureza que era el Señor. Entonces, por eso me costaba amar, por eso cosificaba a las mujeres, las veía como un objeto nomás, pero no o sea, porque la pureza lo que hace es eso, dignificar al otro y a uno mismo también, porque es que uno se denigra. Por ejemplo, eh, un ejemplo claro, muchas veces uno escucha que es que el mundo grita que el sexo es la felicidad, que el sexo, mejor dicho, lo es todo. Entonces, uno se ponía a pensar, si fuera así, las prostitutas serían las más felices.
Entonces, el sexo no lo es todo, digamos que es un complemento y que, como les decía ahora, moralmente llevado como Dios quiere, solamente ahí causa gozo y paz también al corazón. Y la pureza también nos identifica como hijos de Dios, ¿no? Saber de que Dios a través de la pureza nos acerca más a Él, a sus gracias. Saber de que entre más pureza habita en los corazones de las almas, más vamos a hallar la presencia de Dios en ellas y asimismo más vamos a querer servirles. La pureza es una virtud que por excelencia es toda de Dios, o sea, Dios mismo es la pureza. Él es Dios y es la pureza. La luz viene propiamente de la pureza y no la pureza de la luz. O sea, de la pureza viene el rayo de luz no de la luz viene la pureza. Entonces, es una virtud demasiado grande y Dios ama esta virtud y se glorifica en ella, se glorifica en ella y no solamente es tener la pureza porque muchos piensan o hoy en día pues lo que digamos ahorita las niñas o muchas personas piensan de que son puros simplemente por, bueno, sí también, pero pues creen solamente de que son puros por no tener relaciones sexuales, simplemente. Y saber de que es mucho más que eso, o sea, es mucho más que eso, es no tenerlas, pero también es cuidarnos de muchas más cosas, en una mirada, en una palabra, o sea, puros de corazón en muchas más cosas y no solamente como en la parte sexual, que es lo que muchas personas creen y como que solamente ahí se quedan. Una Total. vez una Ah, historia, perdón, mi amor, sigue. perdón, espérate, yo digo Sigue, sigue, sigue. una vez una historia que yo escuchaba de una persona, un universitario, creo que fue que escuché, que los compañeros lo molestaban porque era virgen y porque no, en su edad, pues en la edad que tenía, no había nunca estado con una mujer. Entonces se le burlaban todo el tiempo y él le respondía un día, o sea, yo para ser como ustedes solamente me basta una noche, pero ustedes para ser como yo nunca. Y obviamente pues apartándonos como pues del tema de la soberbia, pero es la realidad, o sea, quizás esa perla preciosa que muchos han perdido en la impureza, solamente quizás no la van a volver a recuperar tal vez como en un principio Dios la dio, pero Dios sí puede devolver al alma muchas, o sea, una gracia muy especial y le puede dar la felicidad, o sea, no todo está perdido, pero entonces sabemos que es saber el tesoro tan grande. Sí, total, o sea, la pureza, como decía Gina, no, y como les decía ahora rato, no va relacionado solo en lo sexual, sino es como cada acto que yo voy a hacer, cada pensamiento, todo lo que salga de mí, direccionarlo a Dios. O sea, ¿cómo haría el Señor esto? ¿Qué diría el Señor aquí? ¿Qué pensaría el Señor de esto? Esa es como la pureza del corazón, la unión con Dios. La pureza es el camino de unión con Dios. Entonces, es meditar siempre en eso, algo que voy a hacer, cómo haría Dios aquí, qué haría el Señor aquí, qué haría Cristo aquí, qué hablaría Cristo aquí, qué pensaría Cristo aquí, porque es que Él es la pureza en sí. Entonces, es como llevarlo a eso. La pureza siempre es todo lo que salga de nosotros, no mirarlo a lo que nosotros somos, ni a nuestras pasiones, sino direccionarlo todo a Cristo. Iba a decir otra cosa y ya me fue la paloma. Bueno, chica. Pero bueno, Sí, sigamos. yo les quiero hacer un comentario de Bien todo. pueda. Gracias. Bueno, miren, yo he pensado que según lo que ustedes están compartiendo, es súper importante lo que nosotros estamos viendo a través de las series, a través de las películas, lo que nosotros estamos escuchando, lo que estamos viendo en el Instagram, porque es que todas estas cosas de manera directa o indirecta nos están formando, el consciente y el subconsciente. Y a veces nosotros en nuestros momentos de esparcimiento consideramos que es una sana recreación sentarnos a consumir entretenimiento. Pero entonces en esos momentos como estamos cansados, como ya terminamos nuestro tiempo de oración y todo, entonces bajamos la guardia. Y entonces lo que pasa en esos momentos es que empezamos a recibir una cantidad de información que luego termina inquietando
el espíritu. O sea, después nosotros nos empezamos a sentir, bueno, pero yo ¿por qué estoy inquieto? ¿Por qué de hecho estos temas de la pureza me están pareciendo pesados? Porque, y resulta que ya hay un trasfondo que nosotros también como que venimos cultivando cuando nos permitimos ver tantas cosas sin tener un filtro, o sea, sin pensar conscientemente, bueno, ¿esto me está edificando o no? ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Total, se me viene mucho, hay una ley de discernimiento de San Ignacio de Loyola que él dice cuanto tanto. Entonces, como San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, como analizar tanto cuánto lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, lo que tú decías ahora, cuánto me aporta de Dios. Puede que sea algo bueno, pero si no me aporta nada de Dios, o sea, puede que sea bueno lícitamente, moralmente, pues hablando, pero si no me aporta nada de Dios, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Entonces, es muy importante lo que vos decías y lo que yo te decía, lo que yo les decía ahora de que lo que uno alimente el alma, de eso vive. Y sí, es así porque directa o indirectamente uno hay veces cae como en el que no, pues que yo no le veo nada malo a esto. Ejemplo, digamos, es que todo radica, por lo menos lo que decía Gina, de las cosas pequeñas. Ejemplo, uno a veces podría decir, pero es que yo tomarme una cerveza a mí no me hace nada daño, ni es pecado, pero me predispone más al pecado que a la gracia. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Si yo quiero buscar, pues, al Señor, agradarle a Él, tener esa comunión con Él, entonces, ¿para qué voy a hacer algo que me predispone más a pecar, que me va a alejar de Dios? ¿Sí me hago entender la idea más o menos? Sí, y sobre todo también porque nosotros estamos luchando contra corriente. Hay un imperio gigante que está promoviendo la liberación femenina, la liberación sexual, y esto viene de muchos años y lo hacen a través de Hollywood, a través de todas esas películas. Entonces, si nosotros no podemos tener una inocencia de empezar a recibir todo como si todo fuera lo mismo porque ellos tienen una intención profunda también y nosotros ahí tenemos que pues ser muy cuidadosos como cristianos católicos en lo que, y pues en realidad en lo que nosotros vamos recibiendo, porque nosotros a través de tantas cosas, a través de las mismas redes sociales, podemos caer en un adormecimiento, en donde ya después de ese adormecimiento ya empezamos a relativizarlo todo y ya después nos termina causando dificultad poder enseñar esas cosas a los más pequeños, a las niñas adolescentes. Entonces ya como ellas ven, ellas y ellos ven que nosotros no tenemos criterios claros en la fe, en la moral, entonces pues empiezan a hacer todo lo que, por ejemplo, muestran las chicas de Instagram que uno empieza a seguir o cosas así. Sí, total, por lo menos a mí me impactó mucho en estos días que el video de un cantante, ¿no? Y o sea, eso es un adoctrinamiento de ideología de género perverso. O sea, es metiendo la ideología de género al piso y uno se pone a ver y digamos que la mayor línea que escucha esa música son los jóvenes y los niños. Y si uno va a mirar la juventud y la niñez hoy cómo está, o sea, están con unos ideales, Dios mío, que uno dice, Dios mío, o sea, ¿a dónde vamos a parar? O sea, uno se ponía a ver y sí, o sea, la sociedad está como está por eso mismo, porque estamos bombardeados. Incluso uno puede ver que para venderte a vos un chontaduro, un ejemplo en la televisión, te muestran a una mujer mostrando todo. O una crema, pues, digamos que es para una uña del dedo, tienen que mostrar a la mujer prácticamente semidesnuda y viceversa. Entonces sí, es como un ataque completamente así directo a la pureza misma. Alejita Sí, lo que dices, quiere pues hablar. Alejita alzó la mano por ahí, creo. sí, Sí, Alejandra Calderón. sí, yo quisiera hacer un aporte. Qué importante eso que decía Tania sobre Hollywood, porque yo siento que como que también Hollywood le da a todos los gustos, ¿no? A todos los estilos. Entonces, por ejemplo, también Hollywood se aprovecha del anhelo que todos tenemos de ser libres, de sentirnos amados, porque es un anhelo general, pues de toda la sociedad, y se aprovechan de eso para tergiversar
tergiversar el amor. Entonces, pues en esto que estamos hablando de la pureza, que no es cosa distinta al amor, porque uno es puro porque ama y ama porque es puro. En ese sentido, entonces también a veces buscan es como idealizar el amor, ¿no? Entonces ponen la escena, pues, donde al final de la película los dos viven felices por siempre, se dan un beso, nunca en toda la película tuvieron un problema, tienen la relación perfecta, no sé qué. Y pues eso, ese tipo de idealizaciones puede llegar a que la gente se confunda muchísimo. Y también pues todos estos conceptos, ¿no? Que la media naranja, no sé qué, que realmente, por ejemplo, este tema de la media naranja viene de la mitología griega, donde, bueno, por allá la mitología griega nos hablaba de que Zeus condena al andrógino a vivir partido a la mitad toda su vida. Entonces el andrógino vive en una lucha constante por encontrar su media mitad. Pero cuando nosotros hablamos de la pureza y cuando hablamos pues del amor en el corazón del Señor, hablamos no de que va a llegar la media naranja, sino de que yo estoy completo, o sea, a mí no me falta nada, porque a mí con Dios no me falta nada, sino que yo soy compañía de alguien para llegar al cielo. Entonces también como que tenemos que cuidarnos y cuidar a los que están también a nuestro lado de todo ese tipo de idealizaciones, que el amor antes que parecerse de pronto a encontrar la media naranja se parece más bien como a las ruedas de un engranaje, que las ruedas de un engranaje se hacen fricción, ¿no? A veces tallan, a veces molesta, y esto de la pureza también es como las ruedas de un engranaje, esto lo mueve a uno, pero también cuesta, pero también talla, pero también duele. Entonces, no es que la pureza sea la idealización del amor y dos ángeles amándose, sino dos personas con un anhelo profundo de Dios, que buscan, que saben que su patria es el cielo, que reconocen lo que llevan dentro y que están completamente confiados al Señor. Qué bonito. Súper bueno bonito eso. aporte. Es Sí, miren, impresionante por porque me ejemplo, acuerda, amor, dile. no, iba a decir una frase que me gustaba mucho que dice que por las pasiones cualquiera se deja llevar, pero no cualquiera está dispuesto a luchar contra sus pasiones desordenadas. Entonces también es de héroes esto, o sea, es una virtud que también destaca como el heroísmo de nosotros de también luchar contra corriente, como decía Tania, y de saber de que no solamente es luchar contra corriente, sino que nos bombardean, pues, o sea, nos bombardean por todo lado. O sea, es un tema que ya se vuelve como tan difícil hablar y comentarlo por lo mismo, por lo que ya, o sea, ya la humanidad nos tiene tan bombardeados de esto que la gente lo ve como, no, pues lo más normal del mundo, no, pues esto es algo que no. Entonces, como siempre, como decía Alejita, debemos cuidarnos, cuidar a los que amamos y siempre, o sea, no permitirnos llegar siempre al límite, porque muchas veces nos quedamos en eso, como que no es que yo llego hasta el límite y ahí no paso, no nos permitamos llegar hasta el límite, siempre cuidémonos antes de allá, o sea, no hay necesidad yo de tener que sobrepasar la línea para decir que me devuelvo, sino que no tengo necesidad de sobrepasarla, o sea, siempre tengo que llevar al límite en todo y tratar de cuidarme pues como en todo el sentido de la palabra. No sé si Daniel Sí, levantó la mano o ¿qué? Juan puede hablar. Vi por ahí, bueno, pero sigue hablando. Por lo menos lo que decía Alejita de lo del complemento. Es muy impresionante eso porque hay veces, o sea, sí, digamos que la persona que uno tenga al lado es un complemento, pero verdaderamente quien me completa es Dios. Entonces me parecía muy impresionante eso porque, ¿cuándo fue? Ay, no me acuerdo dónde fue. Hablaban algo así, entonces explicaban eso, de que por eso hay muchos errores como Jeffer Hoyos quiere hacer un aporte. Listo, mi hermano, hágale, bien pueda. Hermano, pues, o sea, lo que vos decías ahorita es que me pareció muy, o sea, muy al caso cuando decían por lo menos ya el tiempo que más o menos llevan de relación como novios, porque primero, o sea, de cierto modo fui un poco testigo como de esa amistad donde empezó todo. Y ahora que vos decís que como es algo que Dios ha ido permitiendo y que ha sido algo que ha sido suscitado por Dios, es muy impresionante porque
esta semana hablaba con una prima que terminó con el novio y me decía, Jeffer, es que yo terminé con él por estas razones. Entonces yo le decía que esas eran las consecuencias de vivir una relación o un noviazgo, como lo decía ahora, por ejemplo, Tania, Aleja también lo decían, como basadas como en las, como lo ha ido En idealizando, un bueno, lo ideal. ha ido sembrando Hollywood y eso, como lo han ido puesto todas estas series, porque por lo menos, entonces, si no se tiene una relación sexual, entonces no es un verdadero noviazgo o verdaderamente no se ama. Cuando realmente eh, lo más sobrenatural de todo es cuando se unen verdaderamente los corazones, cuando verdaderamente el amor es más fuerte que cualquier pasión, porque es que las pasiones las tenemos todos, que esas pasiones que nos atacan, que son tentaciones constantes en el camino de un cristiano, en el camino de una persona, pero cuando se deja uno como llenar de esas ideologías, uno dice, no es, entonces no es que tampoco esté tan mal, o también por lo menos el extremo ahora, si lo comparamos con esta relación de Eva Luna y Camilo, o sea, también ya es algo como que muy mágico, que relativamente, si nos ponemos a ver, es como decía ahorita Aleja, es un engranaje, que es poco a poco, que nos talla a todos, pero no pasa como a lo tóxico o a lo dañino, que muchas veces, en consecuencia de vivir una vida o una relación basada en lo sexual, empieza como que ya no a tallarnos, sino a hacernos daño y muchas veces hasta romper una persona, porque cuántas personas no se han suicidado o han entrado en depresiones demasiado fuertes porque tuvieron una relación muy larga con una persona, se apegaron psicológica y sexualmente a alguien, entonces a lo último dicen, no, es que ya mi vida no tiene sentido sin esa persona. Total, así es. Sí. Y ya, pues yo creo que, ¿vas a decir algo más, Jeffer? Qué pena. Nada, que Dios les pague, ya era eso. Ajá, bueno, Dios te pague. Gracias, Pues ya, niño. ya así como para terminar, pues hicimos, hay unos consejos en Así Prensa, ¿o Amor, dónde los espera un encontré? momentico. Por Dale. ejemplo, eso que estás hablando de la idealización del amor es muy impresionante porque el padre Horacio Jorge, en uno de los libros que leí, el que se llama Casa sobre Roca, habla mucho de eso, que nos venden tanto el ideal de un amor que nos impiden amar. Entonces, cuando de pronto el Señor suscita la persona que es, no llegamos a amarla porque tenemos un ideal de la persona que queremos. Entonces queremos que sea así, que tenga esto, que no tenga estos defectos, que tenga lo otro. Entonces, esos ideales nos impiden amar. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jeffer ahora respecto a Gina y a mí, nosotros llevamos de amistad, digamos que 2 años. Digamos que ese ha sido como la fuerza de todo esto, porque digamos, en esa amistad verdaderamente uno aprende a conocer a la persona y en ese conocimiento de la persona uno verdaderamente mira o digamos se enamora o se cautiva de lo que es verdaderamente ella. Y entonces digamos que así puede uno verdaderamente llegar a amar a Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Entra, Alejo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que decían ambos me llama mucho la atención y no solamente en parejas o no solamente en opción como pareja, sino como otras opciones de vida. Por ejemplo, mi opción es como seminarista, ¿ya? Entonces, la pureza no es solamente de curas, de monjas, de seminaristas, sino es más allá de todo, ¿no? Y como decía ahorita Esteban, a veces la sociedad nos ha vendido, nos quiere vender que el que es virgen, el que es bien puestecito, el que no hace nada, entre comillas, el sacerdotito, la monjita, es el raro. Pero el que anda con una, con otra, o la mujer que está allá, para acá, son los normales, ¿ya? Y esa sociedad que nos ha vendido enferma, poco a poco nosotros de pronto, de una manera u otra tan implícita, lo hemos tomado, ¿ya?
que no así de una u otra manera, pero sí lo he notado mucho de pronto con amigos, conocidos en mi parroquia, donde me dicen, Alejandro, hice esto y esto y esto, y se sienten mal porque los hacen, porque hizo algo que está en contra de sus principios. Y si uno empieza a indagar, a ayudarle, sabe que es la misma sociedad que lo ha llevado de una manera u otra a esos ideales. Una sociedad donde dice, pero si yo no me acuesto con alguien, entonces no estoy a la misma altura de mis compañeros. Entonces esa mentalidad de la sociedad y de la gente ha empezado como a cautivar a los jóvenes, que el que no se acuesta con alguien, con una mujer o con un hombre, entonces no está al nivel de ellos y no son parte del combo de ellos. Pero el que es quietico, pues, bien puestecito, con sus principios, es el raro, el que es como, sí, como el bicho raro de la sociedad, ¿ya? Y esto nos toca a todos, tanto a la vida conyugal como a la vida célibe, ¿ya? Y que ni el célibe es más que el que está en pareja, ni la pareja es más que el célibe, sino que lo que nos une es algo, seguir a Dios, en la voluntad de Él, en la voluntad de que a veces nos creemos que Dios es aguafiesta, me quita la libertad, como lo decían ambos. Ambos lo decían y eso me encantó bastante. A veces si hablan con un joven, me dice, yo soy libre. Y si se ponen a ver y a indagar por qué se cree que es libre, porque me acuesto con nada, porque llego a fiestas, porque... Entonces para ellos la libertad es eso. Pero si llegan a donde Dios, que mire esto, ay no, para mí es difícil, porque ven que la libertad es más ir a fiestas y estar con una, con otro, o con uno, con otro. Y no ven que la libertad más es como entrar a la intimidad de Dios. Que por muchos jóvenes dicen, no, eso es muy aburrido, y he escuchado, eso es muy aburrido, andar siempre rezando todos los días, que para allá y para acá, que santurrón para allá, pero ve más eso que una vida más tranquila. A veces sí, la vida con Dios no es que es todo el día feliz, va a haber momentos difíciles, total, ¿ya? Pero algo claro es que Dios nunca quiere que seamos esclavos de nada. Por eso es el ser más perfecto y más caballero de todos. Deja la voluntad de todos. Si quieres vivir una vida desordenada, vívala. Que Dios puede entrar, pero si tú no lo dejas, Él no puede hacer nada. Entonces me encantó los aportes también de los otros compañeros, de ustedes, porque eso me abarca también a mi realidad como seminarista, como a pensar, bueno, qué cosas va más allá de lo que he pensado de la pureza, que no, como lo decía, no es solamente a nivel sexual, sino abarca muchos conceptos y eso abarca también mi realidad, mi opción de vida, seguir a Jesucristo al camino al presbiterado. Qué bonito. Oh, qué belleza. Muchas gracias. Y libre es aquel que es capaz de dominarse a sí mismo, que es capaz de controlar sus pasiones y que no solamente se deja arrastrar por ellas. Entonces, a veces tenemos un concepto errado de libertad, como decía Alejandro, y pues qué bonito ese aporte porque en realidad sabemos que sí, somos libres a partir de eso. Entonces, pues ya así como para terminar, unos cuidados que creo que fue de Catholic, que lo sacamos, Sí. es cuidados para no perder la pureza y para cuidarnos. 6 consejos para vivir la pureza, sí. Sé consciente de tus actos, especialmente cuando estés solo, y esto aplica para todos, también para, como decía Alejandro, seminaristas. Mi amor, te faltaste el primero. No, hágale, siga. Ser consciente de nuestros actos cuando estemos solos, cuidarnos siempre en todo momento, esto aplica también para todos, cuidar nuestros sentidos de lo que estoy mirando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy escuchando, porque todos nuestros sentidos nos predisponen mucho para eso, ¿no? Contar con amigos que nos ayuden
muy importante, por ejemplo, este tipo de espacios de charlas, porque de pronto acá nos damos cuenta que no estamos solos, que hay otras personas como nosotros luchando por un mismo ideal y que vale la pena, que si nos sumergimos en medio de amistades que solamente nos van a hablar como de la impureza y sumergirnos en eso, pues difícilmente vamos a hacer como esa luz que brille pues ahí, porque va a ser muy difícil, tarde que temprano nos van a terminar convenciendo lo que no es. Entonces, como rodearnos de esas amistades que nos ayuden, entenderlo desde el espíritu y no solo desde la ley. O sea, no es una prohibición, como decían ahorita, de que Dios me prohíbe, sino de que Dios en realidad me quiere libre y por eso me lo ofrece, o sea, porque en realidad me quiere libre y es como lo que, o sea, no es solo por la ley, sino entender el espíritu, saber que no puedes estar solo. Esto pues aplica en caso de noviazgo, cuidarse mucho pues como de eso, de quedarse solo, de dar papaya, pues como dice el dicho, y hacer planes seguros. Son como los 6 consejos. Espero que nos sirva a todos y ya, muchísimas gracias por este espacio, por haber compartido, por estar todos conectados. Y eso sería pues como todo. No sé si de pronto alguien quiere aportar así rápidamente algo ya para terminar. Gina, creo que alguien escribió que si podían compartir los consejitos por aquí. De todas formas, se los enviamos al grupo de los voluntarios, pero si los pueden pasar ahí por este chat rápido, sería muy bueno para todos, ¿no? Porfis. Listo. Pero aquí no se puede enviar una imagen. Yo la envié. O que escriban el número de Aviv y yo se los mando. Ya les mando el número de Aviv y Eso sí, escriban y hay una imagencita y lo hacemos, escriben lo a ese mandamos. número, entonces se las mandamos por ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé si alguien más quiere aportar algo y si no, pues para finalizar con una oración, de pronto que Esteban nos colabore. ¿Listo? Sí. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo nuestra pequeñez, Señor, pero también reconociendo que tu misericordia y que tu amor es más grande que nuestra pequeñez. Nos abandonamos, Señor, en tus brazos. Te pedimos que por medio de la luz de tu Espíritu ilumines nuestras conciencias, Señor, ilumines nuestro entendimiento para poder identificar aquello a lo que debemos renunciar, Señor. Pero no solo como cumplimiento de una ley, sino por amor, Señor, y para ser libres de verdad en tu amor. Te pedimos a ti, Santísima Virgen María, que nos regales tu bendición de madre, a la Reina de la Pureza, nos formes en cada una de tus virtudes, mamá, en especial en esta virtud. Que nos enseñes, María, tú como buena madre que eres, nos auxilies. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague a todos. Ahí Bueno, perdonan todo lo malo que me hicieron. muchas gracias, Dios les pague por su tiempo y por No, a cualquier ustedes. cosa que necesitan. Ya saben que pueden escribir al número de Avifi. Cualquier cosa estamos disponibles para ayudar en cualquier cosa. ¿Listo? Muchas gracias, Sí, Gina. Muchas todos gracias, unidos. Esteban. Dios los Gracias, Dani. bendiga. Dios los A bendiga a ustedes por todos. su Muchas tiempo. gracias. Chao. Ahí nos acompañan.